Que el Señor nos siga bendiciendo grandemente en esta noche. Le damos gracias al Señor porque un día más Dios nos permite que utilizando estos medios, esta plataforma, podamos nosotros pues, compartir esta bendición en esta noche. Así que les invito, amén, a que oremos para que sea el Espíritu Santo el que esté dirigiendo todo lo que nosotros saquemos en esta noche, enseñemos, distribuyamos es para todos nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta ocasión podemos reunirnos, congregarnos por este medio, Padre Santo, para así escudriñar tu santa palabra. Bendícenos, Dios. Espíritu Santo, dirígenos, Dios mío, en todo lo que vamos a estar haciendo en este momento. Prospéranos, Dios, para la gloria tuya y edificación de tu pueblo. Bendice a tu pueblo, a tus hijos. Mira a cada hermano que se preocupa por esta actividad, Señor, por conectar a otras personas y que oigan palabra de Dios y todos seamos edificados, Señor, en tu santa palabra. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos, porque una vez más agradecemos al Señor por todas las cosas. Amén. Y esta es la que Dios nos ha dado en este día, que nosotros podamos, amén, estar acá edificándonos con su santa palabra. Y vamos a continuar con este estudio de esta noche. Vamos a continuar con el capítulo 4 del libro o de la carta a los Efesios. Amén. Lo vamos a estar considerando por lo menos una primera parte de estas dos en que la Reina Valera de 1960 nos divide este capítulo. Amén. Vamos a estar considerando por lo menos una primera parte de este capítulo bajo el tema la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Amén. Y es que aquí el apóstol nos dice lo siguiente. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí empieza nuestro querido apóstol a darnos tantas explicaciones, tantas exhortaciones y hasta ruegos nos hace, porque fíjense cómo emplea la palabra. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que viene para exhortarnos, pero primero nos está rogando aquí a que nosotros andemos con esa dignidad a que Dios nos ha llamado. Dice en esta parte, dice, desde su prisión, porque dice aquí que está preso, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que él está preso en Roma, amén, y le está escribiendo a sus hermanos que están en Éfeso, lo que ahora se llama Turquía, amén. En ese territorio, pues ya sabemos que el apóstol había trabajado ampliamente en esas congregaciones y que después volvió a estar allí trabajando también en ellas. Bendito sea el Señor para siempre. Y entonces él le explica que es un preso de Cristo, porque justamente está preso, como ya hemos dicho en otras ocasiones, por causa de predicar la verdad de Cristo. Amén. Bien, y entonces nos dice aquí el apóstol acerca de nuestra conducta. Amén. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándose los unos a los otros en amor. Dice, la humildad es la virtud cristiana de mayor rango. La humildad. Fíjense que Cristo es humilde. Y así nos enseñó y nos dice, aprendan de mí,
porque yo soy manso y humilde de corazón. Quiere decir que de esta mansedumbre y de esta humildad que se nos está hablando aquí es un reforzamiento de lo que ya Cristo nos había enseñado, amén, en su santo evangelio. Y dice hablando de esto, Santiago 4:6, dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, no lo pasa. Es más, nos dice en el Salmo 138:6 que Dios atiende al humilde, pero que al altivo lo mira de lejos. De manera, hermanos, que si nos ponemos a ver en esto, ya sabemos que la soberbia es el primer pecado, es el pecado más horrible que puede haber. Con ese pecado y por ese pecado fue que el diablo cayó. Y ustedes saben que ya después que el diablo cayó empezó su trabajo de hacer caer a otro. Y la misión de Satanás es que todos los seres humanos seamos soberbios. Y esa soberbia pues se la inyectó a Adán y a Eva en el jardín del Edén y se la inyectó de manera en orgullo. Esa soberbia se transformó en orgullo de querer saber, de querer conocer, de ser desobedientes. Así que, pero la Biblia nos habla aquí categóricamente y nos manda a que nosotros, dice, andemos con humildad y con mansedumbre, que son características muy, pero muy interesantes para nuestra vida. Dice, es producto, dice, la mansedumbre es producto de la humildad. La mansedumbre es producto de la humildad y es la actitud de un espíritu tranquilo con emociones y mente bajo control. Es interesante prestarle atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos va a edificar si le damos tiempo, si le dedicamos tiempo a escuchar, a entender, a oír la voz de Dios hablándonos, exhortándonos, instruyéndonos a nosotros. Esto va a ser siempre de gran edificación para nosotros. Y dice más también, dice que la paciencia equivale a longanimidad. Amén. La paciencia equivale a longanimidad. La paciencia. Por eso soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Nos enseña aquí también, hermano, que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, cosas molestas, ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Así que Dios nos ayude, hermanos, a que estas virtudes se desarrollen en nosotros, que nosotros lo podemos hacer pidiéndoselo al Señor cada día, que el Señor nos ayude y nos llene de esa paciencia, de esa mansedumbre, de esa humildad, amén, para que nosotros podamos ser imitadores de Cristo, amén. Y por supuesto, todo esto nos va a ayudar a vivir más felices, porque la vida en humildad, en paciencia, en mansedumbre, es mucho más fácil, es mucho más sencillo y mucho más llevadero, amén. Amén. Dice aquí también, dice que como Dios ha sido paciente para con nosotros, así nosotros tenemos y debemos de ser pacientes los unos con los otros en amor. Por eso nos especifica aquí, dice soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Así que una vez nosotros, ataviado de estas cualidades, amén, armado de estas armas, amén, vamos a tener siempre una victoria linda, porque en esa parte que el Señor nos dice que amemos a nuestros hermanos, que amemos a nuestro prójimo, amén, esto pues con estas características se nos va a hacer mucho más fácil, mucho más llevadero, y lo vamos a ver en nuestra vida siempre como una vida triunfante. Vamos a ser creyentes
triunfantes. Que el Señor nos ayude en esa parte y pidámoselas al Señor continuamente, que nos dé esas características, esas cualidades, amén, para que nosotros seamos mejores creyentes, amén. Dice en el versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, nosotros, con solicitud, amén, con un espíritu, dispuesto siempre, amén, a buscar qué cosa, a buscar, amén, esa unidad, a vivir en unidad entre los unos y los otros. El evangelio no es para vivirse separado. El evangelio de Cristo es para vivir en unidad. Por eso es que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lucha continuamente para mantenerse unidos. Amén. Dice aquí, ese vínculo perfecto es el amor, como dice aquí en Colosenses 3:14, que dice vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Para todas estas características de paciencia, de humildad, amén, de mansedumbre, pues todo esto se mezcla con amor. Y entonces es verdad que vamos a tener una victoria muy, pero muy grande en nuestra vida. Veamos lo que nos dicen los versos 4 al 6, que nos exhorta aquí el apóstol. Dice, pero del 4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Gloria sea al Señor para siempre. Lindo es Dios, hermanos. Lindo es el Señor. Dice acá también, el verso 7 dice, pero a cada uno de ustedes fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Nos enseña aquí categóricamente la palabra de Dios en estos versos que nosotros estamos llamados a que, dice aquí la palabra, a que vivamos en esa unidad. ¿En la unidad de qué? En la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en la unidad de un cuerpo, que nosotros somos un cuerpo, arropados por una misma sábana. Amén, que es el amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, aquí hay algo, hay un paréntesis que el apóstol San Pablo nos hace cuando llega a este punto. Al verso 8 nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Dios ha distribuido dones, como vamos a ver más adelante, amén. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo se edifique y se reedifique continuamente. Para eso son los dones que Dios nos ha dado. Los dones no salvan, como siempre decimos, enseñamos, pero son indispensables para una iglesia salva. Son indispensables para un creyente salvo. Amén. Los dones. ¿Por qué? Porque los dones son los que mantienen viva a una congregación cuando se ejercitan los dones. Por eso hablamos siempre de esto, hermanos, y decimos los dones son de menos valor que los frutos, porque una persona con fruto es garantizado que va para el cielo, porque lleva los frutos del Espíritu y está en el Espíritu. Ahora, una persona pueda que ejerce dones y lo ejerza en la carne, entonces ya ahí no, aunque lo ejerza bien y se vea bonito, pero a Dios no le va a agradar, porque es una persona que está en la carne, y el que está en la carne para nada aprovecha delante de Dios. Así que es interesante que nosotros tomemos en cuenta esta enseñanza aquí de esta palabra que el apóstol pues nos ha dicho. Dice el apóstol aquí que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Es decir, cuando Cristo subió al cielo, después de haber estado aquí en la tierra, entonces organizó, por supuesto, su iglesia, amén, les dio dones a los miembros de su iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada a través de esos dones. Pero el apóstol aquí hace un paréntesis y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. En todo esto, dice como nos dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que cuando nosotros llegamos a este punto, vemos aquí que hay algo que el apóstol lo explica, lo expone para que nosotros valoremos eso que nos está diciendo de los dones que Dios nos ha dado a todos nosotros para edificación de la iglesia. Leía yo aquí algo, escribía algo sobre esto y decía que para él explicar este asunto, el apóstol nos dice que nos enseña aquí la palabra, que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así dice. Él mismo, aleluya, bendito sea Dios, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí encontramos, hermanos, otros pasajes de la Biblia que están en otros capítulos de la misma Biblia y escritos por el mismo apóstol y por otros apóstoles, amén, que nos dan una explicación de esto, de que cuando Cristo murió, amén, dice que descendió a la parte más baja de la tierra, nos dice aquí, descendió primero a la parte más baja de la tierra, dice, y esto que subió, ¿y qué es? Sino que también había descendido primero. Esto es una enseñanza también sumamente importante y que aunque es un paréntesis que el apóstol hace en esto, ya lo ha hecho, por ejemplo, a los colosenses, se lo explicó de una manera mucho más amplia, amén. A los colosenses le dice el apóstol aquí a ellos, bendito sea Dios para siempre, en Colosenses capítulo 2 y el versículo 15, el apóstol nos va a dar aquí un detalle. Dice, bendito sea el Señor para siempre. 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que cuando Cristo murió, amén, dice que, dice aquí esta palabra, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que hay aquí una cantidad de enseñanzas, hermanos, con esto, con esta parte misteriosa, que también el apóstol San Pedro nos va a ayudar a entender mucho mejor todo esto. Cuando San Pedro nos dice en el capítulo 3 de Primera de Pedro, fíjense, aquí nos dice el apóstol algo también relacionado con esto. Bendito y alabado sea el Señor, que Cristo, cuando muere, también va abajo, a la parte profunda de la tierra. Bendito sea Dios para siempre. Dice que fue a la parte profunda de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. Bendito sea el Señor para siempre. Tengo aquí en el San Pedro, capítulo, bendito sea el Señor para siempre. Pablo, San Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 20. Pero aquí está, aquí lo dice claro. Dice,
Dice finalmente, aleluya, bendito sea Dios para siempre. 18 al 20. 18 al 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue Cristo bajo tierra y le predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Vamos viendo, hermanos, que los apóstoles pues siempre tuvieron en cuenta ese momento grande cuando Cristo muere, que baja a la tierra, que baja, fue a los infiernos y le predicó y le enseñó, le habló, amén, le mostró, le exhibió el triunfo que él había tenido. Veamos aquí en Judas capítulo 6 lo que nos dice esta palabra. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, con toda esta lectura que hemos tenido de la palabra de Dios, nosotros podemos ver, por ejemplo, nuestro hermano pastor MacArthur nos dice aquí algo. Dice, mientras el cuerpo de Cristo estaba muerto en la cruz, su espíritu divino fue a la habitación de los demonios y anunció su triunfo sobre el pecado, sobre Satanás y sobre el infierno. De manera que cuando Cristo muere, ya sabemos que fue y le mostró públicamente, exhibió, amén, allá abajo y allá arriba en el cielo también, porque ese es otro detalle. Pero abajo le mostró a los demonios, al diablo, al infierno, a todos ellos, que ya él había vencido en la cruz del Calvario. Mientras su cuerpo estaba colgando en la cruz, pues su espíritu divino estaba vivo, amén, y él se movió por diferentes partes. Eso es lo que nos ha dicho el apóstol Pablo aquí en estos pasajes. Y entonces, pues, se mostró la grandeza, la salvación nuestra, el triunfo de Cristo sobre todos los demonios, amén, que están encarcelados, así lo dice la Biblia, porque están encarcelados esos demonios malos, demonios horribles, que no pueden ser sueltos aquí mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Amén, pero el Señor le mostró a ellos. Ahora, ¿qué dice aquí también el apóstol? Que el mismo, bendito sea Dios para siempre, que el mismo Cristo que bajó a las profundidades de la tierra, también cuando sube al cielo y se sienta a la derecha del Padre, amén, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. Es decir, que Cristo entonces se sentó a la derecha del Padre y allá está sentado una vez que resucita y está por encima de toda potestad, de todo principado, tanto buenos como malos. Pero hay un detalle también. Ahí es donde el apóstol nos dice que el Señor Jesucristo entonces repartió dones a sus hijos aquí en la tierra, en la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Para que la iglesia sea edificada. Por eso dice que constituyó a unos apóstoles. Amén. ¿Qué quiere decir? Enviado. Aquí lo dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, que son los enviados, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que el Señor Jesucristo ha constituido este cuerpo de hombres para que hagan ese trabajo. El
el apóstol pues se encargaba de ir por donde quiera que el Señor lo mandara, amén, y levantar iglesia, organizar iglesia, amén. Así lo hacía el apóstol San Pablo, eso es su gran trabajo. Entonces vemos que también dice que a otros los constituyó en evangelistas. ¿Qué hacen los evangelistas? Hablan, amén, hablan los evangelistas la palabra de Dios, exhortan, enseñan, instruyen y están ahí en las iglesias, amén, para ayudar en esa parte de la instrucción. Pero también se habla aquí de los profetas que hablaron bajo el impulso del Espíritu Santo y están todavía vigentes igual, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha cambiado, están aquí vigentes todavía los profetas. ¿Para qué? Para mantener a la iglesia al tanto de todo, amén, de decir, en el buen camino, al unísono con la palabra de Dios. No es que un profeta ahora va a traer una enseñanza diferente a la que está escrita, tiene que estar acorde siempre con la palabra de Dios, porque si no, entonces no funciona. Esto sería un caos si nosotros tuviéramos gente que estuvieran dando profecías nuevas, como era el caso del montanismo, que hubo que enfrentar a ese grupo en el segundo siglo de la era cristiana, porque Montano quería seguir profetizando cosas nuevas, y un bando de gente que tenía consigo, que también se consideraban profetas y querían traer también nuevas palabras, pero gracias al Señor que ya eso pues fue prohibido, parado, amén. ¿Por qué? Porque las escrituras fueron dadas a los apóstoles originales de Cristo, es decir, a los 12, a los 13 apóstoles, porque hay que incluir al apóstol San Pablo, que fue incluido por el mismo Cristo y que también Dios le dio la capacidad de escribir, y tenemos todas sus enseñanzas como parte de nuestra doctrina, de nuestra Biblia, amén. Así que todo esto, pues Dios lo hizo y lo preparó ¿para qué? Para que la iglesia pues fuera edificada. Toda la iglesia sea edificada con estos ministerios de pastores, de evangelistas, de maestros, de apóstoles, amén, y profetas. Así que la instrucción que hemos recibido es precisamente para esto. El pastor cuida de las necesidades de la iglesia locales y proclama la sana doctrina también, ¿verdad?, contra las herejías. Aquí nos enseña la palabra de Dios, dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que nosotros sabemos que ya este cuerpo de hombres, de gente que Dios ha preparado, amén, con esa administración para que edifiquen al pueblo de Dios y el pueblo de Dios se mantenga en santidad y en pureza. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, amén, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ojo con todo esto, para eso están los líderes de la iglesia, para edificar, los maestros, los evangelistas, amén, los pastores, para estar combatiendo todas estas herejías y doctrinas engañosas. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, todo el cuerpo bajo la cabeza, bajo la dirección de la cabeza. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya, qué palabra
Qué enseñanza tan linda, hermanos. Ya sabemos que ningún miembro de la iglesia puede moverse solo, porque no funciona. Tenemos que estar todos sujetos los unos a los otros. Tenemos que el cuerpo está unido, amén, y mantenerse unido todo el tiempo, amén, en fe, en amor, en devoción, pero sobre todo con ese amor que tiene que haber en el pueblo de Dios todo el tiempo, para que Dios se agrade de nosotros y crezcamos y nos acerquemos a Dios cada día. En el nombre de Cristo, que el Señor nos siga bendiciendo, amén, y que la paz de Dios abunde sobre cada uno de nosotros. Gracias, mis santos hermanos, que el Señor le bendiga a todos. Padre, gracias por tu santa palabra que nos ha permitido en esta noche, Padre Santo, compartir e impartir. Dios mío, permite que todos, Padre, seamos edificados cada día por tu santa palabra. Bendice tu iglesia. Mira, Señor, los que claman a ti en este momento, los que te invocan. Señor, tú estás siempre atento y dispuesto a escucharnos y a ayudarnos en todo. Bendícenos, Señor, prospéranos, Dios, y guíanos bajo tu dirección todos los días de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a mis hermanos. Amén. Y nos ayude. Gloria al Señor.